presentan Chilevisión Noticias. Damos comienzo a nuestra edición central de Televisión Noticias junto a Carlos Greit para ahondar en algo que ya les adelantábamos. Se habla de una escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia y esto preocupa al resto de Europa. Carlos. Sí, así es, porque ya son las 2 de la mañana con 30 minutos en Ucrania. A esta hora, el metro de Kiev reporta que también hay muchas personas que por segunda noche consecutiva están refugiándose en sus entradas, en sus accesos, buscando en los estacionamientos subterráneos de los edificios algún lugar seguro ante la preocupación que generó la sucesiva reacción de ataques de drones kamikaze y también de algunos misiles sobre Kiev en la noche anterior. Pero hablábamos recién de los países que han comenzado a integrarse a esta guerra de una u otra forma y se extiende la preocupación respecto de qué países se integran entonces estos nuevos movimientos. Y nos había quedado en el tintero Bielorrusia. Bielorrusia, liderado por Lukashenko, un dictador prosoviético, va en una relación directa con Vladimir Putin, ya ha anunciado que redobla sus esfuerzos y va a entrar directamente con contingente militar, humano y también de armas, a apoyar a Vladimir Putin en su lucha contra el ejército del propio presidente Zelensky en Ucrania, lo que hace pensar que esta escalada podría ser aún mayor en los próximos días. Claro, comentábamos hace algunos minutos, para quienes se están recién integrando, que todo esto se agudiza el día sábado con la explosión de un puente que para Rusia es crucial. Es un puente que tiene mucho valor simbólico porque es una construcción que enorgullece a Vladimir Putin y que une Rusia con Crimea. Crimea es la península ucraniana que Rusia reclama y dentro de la cual se han hecho referéndums y Rusia dice entonces que Crimea les pertenece, algo que no es reconocido por Ucrania. Este puente estratégico que une Rusia con Crimea fue bombardeado e hizo explosión el día sábado. Rusia acusa a Ucrania y a sus servicios secretos y habla de un ataque terrorista. Y Bielorrusia, en las últimas horas, ha dicho que tampoco aceptarán estos ataques terroristas, uniéndose así a la calificación que ha dado Rusia y advirtiendo también a Polonia, a todos quienes son sus vecinos y con quienes comparten frontera, respecto a cómo ellos responderían ante posibles acciones de apoyo a Ucrania. Así que esto se ha complicado mucho en las últimas horas, Carlos, porque ha aumentado la tensión no solamente entre Rusia y Ucrania, como tú dices, hay otras naciones anexas que están ahí a los alrededores que han comenzado una participación, al menos en declaraciones. Sí, y que han dejado imágenes también como las que vamos a ir revisando y que han llamado la atención del mundo. Una de las mayores explosiones producto de bombardeos ocurrió en la ciudad de Dnipro. Ahí está en pantalla. Ven ustedes lo que ocurre con la onda expansiva en una zona urbana absolutamente. Caen los cables, había automóviles esperando en un semáforo y de pronto en plena mañana se encuentran con ese escenario. Es una de las cerca de 10 ciudades grandes de Ucrania. Se nos había olvidado incluso hasta la geografía en algún momento de Ucrania, que la revisamos al detalle con nuestros enviados especiales en algún momento. Bueno, Dnipro es una de esas grandes ciudades que hoy día fue afectado por esos bombardeos. Otra imagen que marcó la jornada es la de un enviado especial de la cadena BBC. Ahí está en pantalla, que estaba despachando desde la propia ciudad de Kiev, cuando de pronto se ve obligado a interrumpir la conexión en directo ante la proximidad y la magnitud del ataque. Él siente los misiles como sobrevuelan su cabeza. Ven ustedes, mira hacia allá con un síntoma de preocupación y los invito a que revisemos cómo se registró ese momento. The fear is that this could trigger a very strong Russian response. We saw yesterday that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. ¿Te acuerdas, Macarena, que en el inicio de la invasión rusa a Ucrania veíamos varias imágenes como estas de enviados de todo el mundo, incluso periodistas ucranianos que se ven sorprendidos por los bombardeos casi en sus cabezas? Y justamente estaba hablando de eso, él estaba dando cuenta de cómo se había recrudecido la respuesta rusa por el ataque al puente de Crimea
cuando siente volar por sobre sus cabezas este misil que hace explosión un poquito más allá. Así es. Otra imagen que vuelve a la memoria es la de los ciudadanos ucranianos que, como ya les decíamos, en esta segunda noche se vuelven a refugiar en el metro de Kiev, en los estacionamientos, y anoche esa imagen también dio la vuelta al mundo. Cientos de personas que con lo opuesto vuelven a salir, esto después de meses en los que había absoluta tranquilidad en Kiev, no absoluta, ya no exageremos, pero sí, había ciertos índices de retomar alguna normalidad en la capital al menos y en otras ciudades alrededor. Todo se concentraba en la franja del Donbass. Por eso es que anoche vuelve esta imagen, la de personas que estaban rodeadas por distintos vecinos que se van tratando de proteger los unos a los otros en medio de los bombardeos que venían avisando que sería una noche muy tensa, y cantaban, entre otras cosas, canciones folclóricas de Ucrania, canciones representativas de la nacionalidad, por supuesto, y también el himno. Miren, los invito a que veamos. Claro, ahí hay cantantes líricos que llevan la batuta, ¿no?, en este momento, que además es muy emotivo, nos imaginamos, para la ciudadanía ucraniana que se ve afectada por esto también. Entre medio de todo esto ha ocurrido también que ha habido una ola de reacciones nuevamente en distintos países. Y ya tú hablabas, Macarena, de Polonia. Polonia es un país que es específicamente estratégico porque es un país europeo. Es un país que además ha vivido en carne propia guerras en Europa durante todo el siglo XX, ha sufrido los peores estragos de esas guerras y hoy día vive un momento crucial en una situación geográfica que los limita con países que fueron de la órbita soviética durante la Guerra Fría y que también limita con otros países europeos que también parecen relacionarse mucho mejor hoy día con la realidad actual de Polonia. En medio de eso, las protestas también se han registrado durante la noche, lo mismo que ocurrió en zonas como Serbia, en la península de los Balcanes, también vamos a ver imágenes de eso, donde las manifestaciones se han sucedido, devolviéndonos a algunas de las imágenes que generaron mayor tensión a nivel mundial a comienzos de este año, entre febrero y marzo, y que creíamos parecían ir avanzando hacia otro lado, hacia otra dirección, pero que hoy nos devuelven a la mayor tensión que hemos vivido este año en el mundo. Claro, y hay advertencias por parte de los países europeos respecto a cómo podría escalar este conflicto, y hay preocupación en las Naciones Unidas. Hay que estar muy atentos a lo que va a ocurrir en los próximos días y de qué manera puede encontrarse un desenlace a esto que ha ocurrido durante el fin de semana y que nos tiene tan preocupados en la jornada de hoy. Por lo pronto, Ucrania ya avisó que va a responder, pero es parte de lo que sabemos ocurre en esta dialéctica de la guerra que nos tiene malamente acostumbrados desde comienzos de este año. Ya vamos a volver más adelante con el bloque internacional. Gracias, Carlos. Nos vemos. Chao. Vamos a seguir ahora con noticias nacionales para contarles de la preocupación que ha causado un nuevo pulso eruptivo en Chillán. La columna de humo habría superado los 2.000 metros de altura, lo que ha causado asombro entre quienes se preguntan qué tan probable sea una próxima erupción del volcán. Harto ruido. Alcanzó los 2.400 metros de altura. Imponente columna de humo, de la que todos se preguntaban qué significaba. Corresponde al volcán Nevados de Chillán. Si bien queda alejado de la ciudad, su gran altitud permitió que así fuera vista. A las 5 de la tarde, nuevamente un pulso. Es una columna de humo, se veía bonita la vista. La imagen fue capturada por las cámaras de quienes residen en lugares cercanos, desde donde quisieron captar la actividad proveniente del cráter. Durante los últimos días habrían registrado 4 eventos similares consecutivos. Y arriba, cuando fui la última vez, sería espectacular. Sí. Oiga, ¿y los pulsos eruptivos se ven bonitos? Sí, también se ve bonito. Sí, lo hemos visto, bonito, harto humo sale, ha hecho erupción igual de arriba, lo miramos siempre. Lo que describen corresponde a lo que se puede ver desde el edificio más alto de la ciudad. Sí, con harto humo. Sí, ya. Harto humo negro,
después sale blanco. ¿Ah? ¿Y los compañeros qué le dicen? ¿Lo miran? Sí, todos miramos para allá arriba, para un poco la faena y miramos. En Chile actualmente hay 92 volcanes activos y las autoridades monitorean constantemente cada uno de ellos. Cernageomin nos informa que se trata de actividad que se mantiene dentro del marco de esta alerta amarilla técnica. Recordemos que la zona se mantiene con alerta amarilla desde el año 2015. Entonces, ¿qué tan probable es una erupción? Eso es imposible, no podemos predecir y por eso reiterar que estas expresiones de la naturaleza son inevitables. Estamos dentro de un ciclo eruptivo en el complejo volcánico Chillán que comenzó el 2017. Han habido varios ciclos eruptivos. Una actividad entonces que está dentro de los parámetros normales para los expertos. Un fenómeno que además ha presentado actividad sísmica proveniente de las zonas que están siendo monitoreadas. El servicio ahí tiene instalados varios sismógrafos que permiten registrar diferentes fuentes sismogénicas. Si bien el sector se mantiene con un cierre perimetral que circunda los 2 kilómetros a la redonda, expertos hacen el llamado al autocuidado y mantener la distancia. No sobrepasar los límites que están ya establecidos en los protocolos que ha determinado la autoridad y por ende seguir las instrucciones al minuto de que ocurra alguna emergencia. Expresión de la naturaleza que debe ser respetada y admirada desde la lejanía, hasta que por sí sola dé muestras de una próxima erupción. Y antes de hacer una pausa, los invitamos a revisar parte de lo que será nuestro reportaje a fondo de hoy. A mí me llaman por teléfono. Me dice, ¿sabe? Me dice que un accidente en la lancha y su hijo murió. Estaba en Osorno con mi hijo, venía en la carretera hacia Puerto Montt y me llamó mi mamá desesperada, estaba llorando y al final no le entendí mucho. Como a las 1 de la tarde aproximadamente me dice que mi papá había fallecido, que había tenido un accidente aproximadamente como a las 10 de la mañana. Se ha planteado la necesidad de regular las medidas de seguridad por la alta tasa de accidentabilidad y sobre todo de mortalidad de quienes operan en las profundidades del mar. Junto a Directemar los acompañamos en terreno a realizar fiscalizaciones. Varias horas mar adentro para encontrar los centros de cultivos y buzos trabajando. Todo en orden en esta pasada, pero que asegura a los propios trabajadores con los que hablamos no es lo normal. Chilevisión Noticias. Comienza una semana clave para el futuro del acuerdo por un nuevo proceso constitucional, el que tiene que definir los mecanismos. Y desde algunos sectores se ha planteado la posibilidad de no suscribir incluso el acuerdo si es que la oposición no se compromete a que los convencionales sean 100% electos. Comienza una nueva semana y quizás clave en busca del acuerdo constitucional que destrabe este nuevo proceso. Este jueves habrá una nueva jornada de reunión, ya con las bases o bordes conversados los días anteriores. Que el día jueves lleguemos con una propuesta de parte de la derecha. Porque acuerdos rápidos no van a haber, por la importancia que tiene una nueva constitución. Es importante que ojalá esta semana haya cambios profundos y avances sustantivos en este acuerdo. Creemos que estos días serán muy relevantes para el proceso constituyente. Jornadas importantes. Desde algunos sectores llaman a la calma, pero con la vista puesta en un punto: entrar a conversar el mecanismo y sistema de elección para este nuevo proceso, que en palabras simples sería definir cómo será el órgano que le toque redactar esta nueva propuesta. No podemos determinar tiempos porque esa es una conversación que tenemos pendiente. Las voluntades que se han puesto sobre la mesa se deben traducir en lo concreto y para eso yo esperaría también a apurar un poco el tranco. Desde la oposición aún no existe una propuesta clara, en tanto en el oficialismo llaman a apurar el proceso. Fue en una entrevista con La Tercera donde la presidenta del Partido Socialista planteó la posibilidad de no suscribir el acuerdo si desde la oposición no se abren a la idea de un mecanismo electoral de convención 100% electa. Yo no condiciono el acuerdo. El mandato que tengo yo hoy día como presidenta del partido es pedir y exigir ese organismo 100% electo. Palabras de Bodanovich que no fueron bien recibidas por parte de los sectores integrantes de la mesa de conversación. La presidenta del Partido Socialista que no intente imponer sus puntos de vista. No caiga en ese tipo de presiones y tampoco se olvide
que ganó el rechazo. Mecanismo que es uno de los principales nudos al interior de la conversación de este proceso. Algo que fue recogido por la última encuesta CADEM, donde un 49% de los consultados quiere un órgano de representación mixta. Eso quiere decir con 50% de integrantes electos por los ciudadanos y el otro 50% designado por el Congreso, contra un 39% que lo prefiere 100% elegido mediante votación ciudadana. No nos podemos dejar guiar solo por encuestas. Las encuestas son una referencia. Los chilenos están convencidos de que tiene que haber una nueva constitución, en un 50% por la ciudadanía y otro por el Congreso. Según CADEM, un 71% está de acuerdo que Chile necesita una nueva constitución, versus un 26% que está en contra de aquello. Para expertos, el que se piense en un órgano constituyente diferente al anterior tiene relación con las sensaciones que dejó el último proceso. Y ha ido tomando fuerza, yo diría, básicamente por la experiencia anterior. Yo creo que es una reacción frente a lo que fue la convención anterior, que pareciera haber sido muy mal evaluada por la ciudadanía y está buscando una nueva forma. Inicio de semana. ¿Qué novedades traerá el camino constitucional durante estos días? Un grave accidente ocurrido en la autopista Vespucio Norte, donde fallecieron 3 personas, encendió las alarmas. Los ocupantes del auto se habían bajado por un desperfecto y cuando estaban tratando de empujar el vehículo, fueron chocados por otro. Cómo actuar ante una pana de un vehículo en carretera lo vemos en esta nota. Esta imagen es el resultado de un grave accidente en la autopista Vespucio Norte. Un automóvil con 5 ocupantes en su interior habría sufrido un desperfecto mecánico, por lo que 3 de ellos descendieron para empujarlo. En ese momento, otro vehículo que venía en la misma dirección los impactó, dejando 3 víctimas fatales, tipo de siniestro que sigue repitiéndose en las carreteras. Si te quedaras en pana en la autopista, ¿qué harías primero? ¿Encender la luz de estacionamiento, chaleco reflectante? Claro, lo primero, pues, encender las luces de estacionamiento, chaleco reflectante y luego pedir ayuda a los números de las carreteras. Bueno, chaleco reflectante principalmente si me bajo el vehículo y siendo en alguna carretera debe haber algún número de urgencia. Los peajes siempre están anotados y ellos son responsables de ayudarte. En el caso de este fatal accidente, ocurrido la madrugada del domingo antes del impacto, no alcanzó a llegar ningún equipo de asistencia de la autopista. Según cifras de la CONACET, durante 2021 se reportó 30 siniestros y 32 lesionados por vehículos detenidos sin señalización adecuada. ¿Cómo deberíamos actuar en estas emergencias? Lo primero es contar con todos los elementos de seguridad. Antes de bajarse, uno se lo pone, no necesariamente tiene que abrocharlo, qué sé yo, sino que todo esto ocurre muy rápido, entonces uno se lo pone nomás y observa la situación, si es peligroso o no, claro, de modo de minimizar y si la pana el auto o la forma de parar, uno puede elegir un mejor lugar para pararse, hacerlo. Según este ingeniero e investigador en transporte de la Universidad Católica, diversos estudios en tránsito demuestran que la mayoría de los accidentes tienen su origen en vehículos detenidos en las vías. Por eso, el actuar de los conductors es de suma importancia para prevenir. El punto más relevante es ser visible para los demás usuarios. Sacar los triángulos e ir a ponerlos. Y armarlo, no aquí, sino que ir para allá, de modo que uno... Claro. ¿Por qué? Porque la visibilidad de movimiento es mucho más fácil que la visibilidad estática. Es decir, si yo me voy moviendo para allá haciendo cosas, es muy probable que el conductor vea porque ve un movimiento, ¿no? En autopistas, la velocidad máxima en algunos tramos es de 120 kilómetros. En solo un segundo, un vehículo puede avanzar hasta 34 metros. Por eso es tan relevante el uso de estas herramientas. Y si no se dispone de ellas en el momento del pane, hay otra alternativa. Entonces, ¿uno qué hace? Toma el celular, pone la linterna y la pone, qué sé yo, 20 metros más allá en una piedra, en un lugar visible. Entonces, esa luz de la linterna es visible a 150, 200 metros. Entonces, puede alertar a los demás. Claro, por supuesto que alerta a los demás. Uno ve algo, ve una luz que emerge. Ninguna de estas acciones habrían sido ejecutadas por los ocupantes de este vehículo. El conductor que impactó al auto detenido y a quienes lo empujaban fue formalizado por conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad. Por ahora permanece en prisión preventiva. Un grave accidente que dejó 3 víctimas fatales.
Y hoy se llevó a cabo la audiencia de formalización de los 4 detenidos por participar este domingo de carreras clandestinas en San Antonio, una actividad ilegal que terminó con el sargento Carlos Retamal herido de gravedad, hospitalizado y en riesgo vital. Mientras el Ministerio Público ordenó las diligencias para identificar y detener al responsable de la violenta agresión. Carabinero Retamal se encuentra en extrema gravedad, ya con riesgo vital. Ya tiene una lesión neurológica muy compleja. Con riesgo vital tras sufrir un traumatismo encéfalo-craneano grave permanece el sargento Carlos Retamal, carabinero, que fue golpeado este domingo con un fierro en su rostro en medio de una fiscalización de carreras clandestinas en San Antonio, en el sector de Malvilla. Momento en el cual, al iniciarse dicha fiscalización, los vehículos que estaban concertados en el lugar para hacer este tipo de carreras empiezan a emprender la huida, dentro de los cuales desde uno de estos vehículos se procede a agredir con un objeto contundente al sargento Retamal Jaque. El uniformado de 41 años terminó en el suelo con lesiones gravísimas, mientras los conductores de la carrera huyeron del lugar por la ruta 78 sin prestar ayuda, aún sabiendo que estaba herido. Tras eso, Carlos Retamal fue trasladado a Santiago en helicóptero hasta el hospital Dipreca. La situación neurológica es extremadamente grave y son el resto de los órganos que también se afectan, que se tienen que controlar con distintas drogas, vasoactivas fundamentalmente, y en eso ha tenido una estabilización de su cuadro. Los médicos descartaron que hubiese muerte cerebral, sin embargo fueron enfáticos en describir que la condición neurológica es grave. Anoche, la ministra del Interior junto al director general de Carabineros llegaron al hospital para visitar a la familia y conocer el estado de salud del sargento Retamal. El hecho de hoy nos muestra al punto que está dispuesta a llegar gente por un acto tan banal como una carrera de autos. Las carreras de autos son actos criminales, ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor, de los que conducen y en este caso también de un funcionario que, cumpliendo su deber y cuidando la seguridad de todos los demás, se expuso a este ataque cobarde y vil. Y es que justo hace menos de una semana se publicó una nueva ley que endurece las sanciones contra las carreras clandestinas de vehículos motorizados con multas que pueden alcanzar los 1,2 millones de pesos o penas de presidio menor en su grado mínimo. Sin embargo, si por efecto de estas carreras hay lesiones, la penalidad aumenta. Y hacemos un llamado a la comunidad a denunciar los hechos y a poner y a entregar la información necesaria para poder poner detrás de las rejas a los responsables, a los criminales, a los delincuentes que hacen tanto daño. Como institución estamos muy dolidos, estamos acongojados, pero estamos de pie. No nos van a derrotar fácilmente. Durante la madrugada de este lunes, Carabineros detuvo a 4 personas por participar en la carrera clandestina. 3 de ellos se encontraban en la comuna del Tabo, mientras que el cuarto fue detenido en San Antonio. Los participantes de las carreras clandestinas a través de redes sociales habían llamado a los asistentes a no subir videos para así obstaculizar la investigación. Los hechos así descritos configuran 2 ilícitos: participar en carreras clandestinas con resultado de lesiones graves, que tiene que ver con no dar cuenta a la autoridad y prestar auxilio. Los 4 sujetos fueron formalizados por la Fiscalía Local de San Antonio, que los dejó en libertad decretando solo la medida cautelar de firma mensual mientras se desarrolla la investigación. Además, el Ministerio Público ordenó las diligencias para identificar y detener al responsable de la violenta agresión al sargento Carlos Retamal. Nuevamente una imagen muestra a un niño jugando en el borde de un balcón en un edificio de gran altura, y esta vez, que ocurrió en Quinta Normal, además la terraza ni siquiera tenía la malla de seguridad que habíamos visto en el hecho anterior. ¡Ay, mira, mira, ¡Mamá! mira! ¡Ay, Dios santo bendito! Vertiginoso registro que eriza la piel y que lamentablemente es el segundo que vemos en menos de una semana. Un niño camina por el borde de un balcón, un paso en falso y seguro hubiera caído al vacío ante la falta de una malla de seguridad. ¡Ay! Yo ni veo. Yo tampoco. ¡Niño! Este hecho ocurrió este domingo, relatan preocupados los vecinos de este edificio de Quinta Normal. El protagonista, un niño que no superaría los 9 años de edad. Ayer en la tarde, no sé, serían como las 3 de la tarde, pero era jugando, o sea, pero cuando los vecinos lo vieron, todo el mundo estaba gritando, desesperado. Sí, claro, todo el mundo estaba desesperado, gritando. Gracias a Dios, o sea, con los gritos el niño de una vez se metió para adentro.
¿Los niños saben si estaba solo? No, había personas allí. Es más, cuando él escuchó que lo estaban llamando, de una vez se metió. Grave que un niño se esté colgando de la baranda porque se puede matar. Y grave que los niños queden solos aquí. De hecho, hay muchos niños que pasan jugando por aquí abajo, pasa todo el día y los autos aquí vuelan. Este segundo caso es similar al ocurrido en Estación Central, con la única diferencia que el primero ocurrió en una guardería informal y el segundo en un domicilio particular. En ambos casos con adultos presentes y que supuestamente estaban a cargo del cuidado de los menores. En verdad, sorprendida, porque yo también tengo 4 nietos. Y yo los cuido, mi hija trabaja y el marido, yo me quedo con ellos, yo no trabajo. Mantener por lo menos las puertas cerradas, sus ventanas cerradas. En el balcón normalmente utilizan sus mallas, todas esas cuestiones para prevenir esto. Hay que tener más cuidado con los niños, pues. En la administración del edificio no estuvieron dispuestos a conversar con nosotros ni a avisar a los habitantes del departamento en cuestión sobre nuestra presencia. Sin embargo, los vecinos aseguran que los padres del menor se habrían disculpado con la comunidad por el susto que el niño y el descuido de los adultos responsables a cargo le hicieron pasar a todos. Algunos incluso ya plantean que sea una exigencia que los departamentos en que habitan niños cuenten con mallas de seguridad. Los conserjes subieron de una vez al apartamento. Ellos dijeron que ya habían hablado con los padres y posiblemente creo que iban a poner malla. Debería de que tener más seguridad los padres, más que todo poniéndole malla de seguridad o el condominio, un presupuesto y el que esté de acuerdo que lo pague. El menor aparentemente intenta observar a sus vecinos del piso inferior, ya que se sienta en los bordes de la esquina y se aferra a la baranda para inclinarse y mirar hacia el interior del departamento. Elementos de adornos que pueden existir en balcones o terrazas pueden llamar la atención a los niños menores de edad, van a querer alcanzarlas, van a querer jugar con ellos y pueden también exponerse a situaciones de peligro estando cercanas a zonas de altura. En el Colegio de Administradores advierten que en la práctica ninguna normativa obliga a instalar mallas protectoras en los departamentos de edificios de gran altura. Ahora, lo que sí puede hacer el administrador, digamos, si ve que estos derechos de los niños están siendo vulnerados, hacer las denuncias a los tribunales o a quien corresponda, pero en ningún caso la comunidad podría obligar a poner mallas, en este caso, a los balcones porque son recintos privados. En caso de contactar y alertar a las autoridades sobre estos hechos, los padres de estos niños se arriesgan a ser denunciados en los tribunales de familia, instancia donde incluso podrían cuestionar la tuición de ellos, dado que estos hechos suponen un grave riesgo a su integridad y supervivencia. Los tribunales de familia podrían intervenir entendiendo que los niños son parte de una comunidad y somos parte de un sistema. Entonces ahí se empiezan a activar una serie de roles, funciones que empiezan con el llamado telefónico, activar el dispositivo carabinero, llamados a la municipalidad u otros que son bien necesarios a la hora de mantener esta instancia de cuidado y desarrollo integral. Por eso es importante que si usted es testigo de una peligrosa escena como esta, alerte en el acto a las autoridades policiales o al tribunal de familia para que revisen estos hechos que podrían constituir una vulneración de los derechos del niño. Nuevamente un hecho de violencia afecta al fútbol chileno y esta vez es un delantero de Curicó Unido el que fue agredido por los hinchas que además le robaron parte de su vestimenta. A esto se suman los desmanes registrados afuera del Estadio Monumental y el lamentable fallecimiento de un hincha de O'Higgins. Todo esto en solo un fin de semana. Así, bajo la pifiadera de muchos, estos sujetos intentan quitarle la camiseta a Byron Oyarzún, joven delantero de Curicó Unido que sufrió la violencia de quienes se hacen llamar hinchas del club. Es un acto de delincuencia. El video que anda en las redes sociales, que le quitan la ropa a Byron. Nosotros tenemos la voluntad de regalar las camisetas de vez en cuando, no siempre. Y no porque juguemos, seamos futbolistas y ganemos plata, es porque tenemos que regalar todo. Tras el empate a 1 entre los curicanos y Colo-Colo, la fiesta era total para recibir al equipo de la región del Maule, que hasta hoy estaría disputando la Copa Libertadores. Pero claro, el ambiente festivo derivó en estas imágenes porque no solo los jugadores fueron afectados. Más hinchas se subieron al camión que estaba al lado del bus, le pegaron al chofer, entonces también me integro a esos delincuentes, porque al fin y al cabo son delincuentes, no son hinchas.
y esos mismos delincuentes manchan a toda una hinchada linda. Brutal hecho de violencia en contra del jugador de 27 años cometido por estos sujetos que subieron al techo del bus, abrieron la escotilla y robaron su chaqueta para posteriormente agredirlo ante el claro intento del delantero por dialogar. Curicó Unido, mediante un comunicado, señaló que ya puso los antecedentes ante la justicia, además de que continuará las labores para que los responsables no vuelvan a asistir a un estadio. Se presenta aquí en la comisaría un directivo del equipo deportivo quien realiza la denuncia correspondiente y se requieren una serie de diligencias para dar con el paradero de 2 personas que estaban siendo sindicadas como los autores de este delito. 2 personas que el propio club habría logrado identificar, un nuevo hecho de violencia que azota al fútbol chileno y que en las últimas 2 fechas ha dejado estas postales. Esta última cobró la vida del joven hincha rancagüino de 26 años, Cristian Padilla, en una confusa balacera originada minutos después del encuentro entre O'Higgins y Unión Española del pasado viernes. El capitán y algunos jugadores del equipo de la sexta región asistieron a una velatón en su honor. Vamos a hablar con la gente que realmente tienen que hacerse cargo de esto para que de alguna manera esto se corte de acá. Un hincha que solo iba a ver al equipo de sus amores y que lamentablemente falleció en una balacera. Volviendo a la región metropolitana, ponga atención a este registro que se habría producido en la antesala del partido entre Colo-Colo y Curicó Unido en la comuna de La Florida. Una vez más, grandes locales comerciales y pequeños locales comerciales destrozados y saqueados. Una vez más, detenidos que no llegarán a ningún lado, porque ya sabemos que la puerta giratoria también aquí funciona. Y es que no fue solo este local el que sufrió con estos supuestos hinchas que forzaron la puerta para robar presuntamente alcohol, sino que también en las inmediaciones del Estadio Monumental se producían disturbios en un centro comercial mientras finalizaba el segundo tiempo del partido. Estas personas se trasladaron al mall, donde ocasionaron disturbios, daños, una barricada, hubo unos lanzamientos de unos carros de supermercado. 22 fueron los detenidos producto de estos incidentes, sin embargo poco se sabe de estos sujetos que robaron en este pequeño local. Pésimo por todos los que somos colocolinos. Esta gente perjudica al club. O debieran castigarlo de alguna forma, con las cámaras, seguirle, hacerle un seguimiento, castigarlo. Bueno, estadio seguro, de ir a ponerse los pantalones, cumplir con su función. Los antecedentes de lo ocurrido a causa de personas que no contaban con entrada ya están en poder de la justicia y también estamos en contacto con las autoridades regionales para recabar y entregar todos los antecedentes de la cobarde acción en contra de la comitiva del Club Curicó Unido. El sindicato de futbolistas profesionales condenó este último hecho que afectó al delantero de Curicó y señaló que acudieron a la dirección del trabajo para que ésta intervenga, la que igualmente adelantó que esta semana analizarán medidas para mejorar las condiciones de los jugadores. Mientras que la ANFP... Hay un plan ya hecho, crear el Registro Nacional de Hinchas con identificación, con foto, sistema de identificación facial, para que no vuelvan al estadio la gente que hace daño, que le hace mal, y son pocos, pero dañan a esta actividad tan linda. Quedan 3 fechas para que termine el torneo nacional y es de esperar que la violencia no sea nuevamente la protagonista. Avanza el mes de octubre y surgen dudas respecto al llamado Fondo Solidario del 6% que está incluido en el proyecto de reforma previsional. El fin de este es ayudar a quienes tienen una baja pensión, pero hay ciertas dudas y discusiones respecto a dónde va a ir ese 6%, si será o no parte de una cuenta individual. Por ahora, la única certeza que hay es que esta reforma previsional será presentada durante este mes. ¿Sabe cuánto será el monto de su jubilación? ¿Ha hecho el cálculo para asegurar su retiro del mundo laboral? Quizás aún le falten varios años para eso, pero Guillermo ya se está preparando. Hay que calcular lo que uno va a sacar, que sería como 300.000, 400.000 y vivir con eso. Yo le digo a mí es descansar, viajar, pero si voy a ganar en eso, voy a tener que trabajar, no otra cosa. Bueno, eso todavía está en evaluación. Con 62 años, Guillermo lleva más de 40 años trabajando en el mismo lugar. Imponen su AFP sagradamente, pero tiene claro que al momento de jubilar, su estatus de vida no será el mismo que hoy tiene. Ando comprando, me voy a el gusto porque trabajo con una pega buena, me pagan bien, pero después va a bajar todo eso.
de 1 millón, por ejemplo, voy a ganar 300. Y probablemente ese sea el miedo de muchas personas a la hora de cumplir 60 o 65 años, la remuneración que tendrá. Y precisamente eso es lo que aparentemente durante este mes podríamos aclarar: cómo se administrarán las pensiones una vez sea presentada la esperada reforma previsional. Claramente hoy día las pensiones no son suficientes con el actual ahorro que tenemos por ley que va a los fondos de pensiones, por lo tanto es un consenso general que se tiene que aumentar el fondo de pensiones que las personas pagamos. De ahí este 6% que va a costo de empleador. El llamado 6% que propone la reforma previsional. Primero hay que entender que el proyecto pretende ser tripartito, es decir, con el aporte individual, que es el ahorro que mes a mes hace el trabajador, el aporte del gobierno, que sería la PGU y el anunciado aumento, y la tercera parte vendría del empleador. Y es aquí donde nace el llamado 6%. Lo he visto, pero es bien poco lo que entiendo. Pero lo he visto. Le explicamos entonces, este 6% sería con cargo al empleador, lo que quiere decir que no se descontaría de su sueldo y fue pensado para un fondo solidario. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en un sistema que tiene estos distintos componentes, que tienen que ver con la solidaridad, compartir riesgos, etc. Ya se han entregado algunas luces de cómo operaría este 6%, pero nada está claro. El proyecto aún no ha sido entregado y ya desde el mundo político están discutiendo sobre si este fondo debe ser solidario o no. Lo que provenga del financiamiento de las empresas. Por eso mi preferencia es que la parte de las empresas vaya 100% al fondo solidario, pero naturalmente hay que construir un acuerdo y sobre ese acuerdo trabajar. Nosotros vamos a insistir en que este 6% de cotización extra pagado por el empleador vaya a la cotización individual del trabajador y que la solidaridad la sigamos haciendo a través de la pensión garantizada universal con impuestos generales. Opiniones totalmente opuestas de diputados que representan la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Pero qué prefiere la gente? ¿El 100% de este 6% al Fondo Solidario? ¿La totalidad a la cuenta individual o que se divida? Mi timota, porque la gente que está jubilando en este momento ya va a tener pensiones bajas. Prefiero que se reparta, porque igual en mi 6% trabajo para él. 3 para el Fondo Solidario y 3 para la pensión. Mitad y mitad quedaría conforme yo. Las intenciones del gobierno son unas, pero es algo que se tiene que discutir en el Congreso. La discusión viene ahora justamente de fondo para definir si el 100% de este 6% es individual o 100% solidario. El gobierno desde un inicio lo presentó solidario. Lo cierto por ahora respecto a este 6% es que sería por parte del empleador y por lo mismo se espera fomentar el trabajo formal para que no ocurra el efecto contrario. Por ahora queda seguir esperando la entrega de la reforma a las pensiones. Decenas de personas dicen haber sido estafadas en millonarios montos de dinero tras haber comprado joyas a través de internet. En primera instancia los pedidos sí fueron entregados, pero ahora la persona que vendía desapareció sin entregar los productos y tampoco devolver el dinero. Las presuntas víctimas llegarían a 70 y el dinero defraudado ascendería a casi 50 millones de pesos. Joyas, oro, millonarias sumas de dinero en solo algunos objetos. Comprar y vender estos artículos podría ser un buen emprendimiento. El sueño de muchos que para algunas personas se convirtió en una pesadilla. A mí me estafaron con 6,7 millones aproximadamente. A mí me estafó con 450.000 pesos. Me estafó con 2 millones. Yo fui estafada con 1.200.000 aproximadamente, entre joyas y cosas que le compré. Y ellas son solo algunas de las decenas de personas que acusan a una mujer de quedarse con su dinero y no enviar las joyas que prometió les llegarían. Ventas que se hicieron a través de páginas de Facebook e Instagram y que tras los depósitos desaparecieron. Aproximadamente hace una semana nos enteramos de que cerró el Facebook y todas se juntaron porque se conocían y hicimos un grupo y ahí nos dimos cuenta de que éramos más de 70 personas las que estábamos siendo estafadas por ella y no con montos pequeños sino que montos altos. Y aquí las razones por las cuales varias personas confiaron es que los primeros envíos sí llegaron a destino. De hecho, la misma acusada fue a dejar a domicilio varios de ellos. Así, el boca a boca entre amigas y familiares le ayudó a aumentar su clientela. Nos dio la confianza también de acercarse a nosotras, fue a nuestras casas a retirar dinero, le transferíamos y llegaron un par de joyas. Póngale que nos entregó 2 joyas para darnos la real confianza.
y al ver que las joyas igual estaban baratas, varias quisimos invertir. Incluso, y aquí ya hay algo que llama la atención, esta mujer comenzó a realizar ofertas muy convenientes para sus clientas, aunque aparentemente algo alejadas de la realidad. Aparte que salían otras niñas diciendo que a ella le compraba el oro, pero a 50.000. Entonces ella vendía el gramo de oro a 20, es como que no cuadra. El gramo de oro a 20.000 pesos no es posible. Un gramo de oro puro en ese momento cuesta 50.000 pesos sobre los 50.000 pesos. Es imposible que alguien te pueda vender una joya de oro en 20.000 pesos. Es el primer alerta y solamente con ese valor cualquier persona debería salir corriendo de ese mercado. Pero tras varios meses con este sistema de ventas algo comenzó a fallar. Atrasos en los envíos, pocas respuestas a través de las redes o videos como este, donde prometía con llanto incluido que no fallaría. Paula, te lo ruego que tú el lunes vayas a tener tu pedido, te lo ruego, te lo juro por Dios, mira, me estoy arrodillándote ante ti para que me creas, por favor. Todo esto hasta que finalmente las cuentas de Facebook e Instagram desaparecieron y los teléfonos de contacto comenzaron a sonar apagados. Por tratarse de denuncias que están en curso, no podemos nombrar ni exhibir el rostro de la acusada, aunque también intentamos contactarla. Deje su mensaje en el buzón de voz. Deje su mensaje en el buzón de voz. Yo confié en ella porque yo le compré varias veces y ella a mí varias veces me entregó. Siempre se demoró, siempre hubo tardanza en sus pedidos. Entonces yo por eso confié en que los pedidos iban a llegar y seguí transfiriéndole dinero. Durante el proceso como que entablamos una amistad, por decirlo así, y ella me contaba mucho sus problemas y yo era muy empática con ella porque entendía que ella tenía problemas como toda persona puede tener, entonces no le insistía. Millonarios montos que ya dan por perdidos. Por ello comenzaron a surgir grupos a través de distintas plataformas para reunir a quienes no recibieron las joyas. Poco a poco decenas de personas se fueron uniendo, la buscaron en su casa de Valparaíso, pero no estaba. En el domicilio de sus padres en Santiago, tampoco. Ella decía que su madre estaba a punto de morirse, que estaba con un tanque de oxígeno, con una mascarilla, no enviaba fotos de su mamá, según ella casi a punto de morir. Y eso siempre fue una mentira porque vimos a la señora vivita y coleando y ahí ya nos dimos cuenta que ya todo era planeado, que su familia estaba de cómplice, que todos se prestaron para esto. Pero la vendedora de joyas no solo utilizó las cuentas de su pareja y sus padres para recibir depósitos, también para pagar sus deudas les pedía nuevos compradores que transfirieran a cuentas de clientes antiguos y así iba pagando. El problema es que quienes recibieron pagos así son apuntados como cómplices por quienes les transfirieron. Es parte de una puesta en escena que debe realizar la persona, por una parte, para ganar la confianza de los futuros compradores y para poder no terminar de perder el total de la reputación que ha ganado. Entonces, esto se conforma en el fondo de un círculo delictual que podría en algún sentido incluso transformarse en alguna pirámide delictual. De acuerdo a la Asociación de Joyeros de Chile, lo ideal al momento de realizar compras de estos artículos es hacerlo en páginas establecidas y que tienen varios sellos de seguridad como estos. Además, antes de querer emprender con compra y venta de joyas, lo mejor es estudiar para no caer en falsas tentaciones. Si tú vas a hacer una inversión, preferiblemente haz la inversión en aquello que conoces, en el rubro que manejas. Y si no lo manejas, primero edúcate un poquito, aprende un poquito antes de tomar la decisión, porque existen muchos factores y hoy por hoy existe mucha trampa en la que las personas de buen corazón y con buenas expectativas pueden caer y terminan perdiendo todo su dinero. Y si lamentablemente llega a caer en estos engaños, desde la PDI llaman a realizar de inmediato las denuncias. Lo importante es juntar todos los antecedentes del caso, es decir, las transacciones, capturas de pantalla de los perfiles o de la página web donde se realizó la compra y todo esto llevarlo a una unidad policial. Y es lo que hicieron quienes acusan esta presunta estafa. Decenas de personas que se han acercado a la PDI en Valparaíso, Iquique, Rancagua y Santiago para denunciar a esta vendedora de joyas que no hizo envío y tampoco devolvió el dinero. Ofertas irrisorias que llevaron a estas personas a caer en la tentación. Y como no, aquí calza perfecto el dicho, no todo lo que brilla es oro.
Y esto es tremendamente preocupante porque en las últimas horas el Cuerpo de Bomberos de La Serena anunció que van a comprar chalecos antibalas y cascos balísticos para los voluntarios. Todo esto en medio de hechos de violencia a los cuales se han visto expuestos. Por su parte, desde el mundo político anunciaron un proyecto que busca agravar las penas contra quienes agredan a los funcionarios en medio de las emergencias. A solo metros de llegar a una emergencia, un domicilio en Rancagua era consumido por las llamas, pero este grupo de personas impedía el paso de bomberos. No solo eso, ya que con armas de fuego los amenazaron para que no avanzaran. No les quedó otra más que salir del lugar, todo mientras el fuego ponía en peligro además a las viviendas vecinas. Las amenazas contra bomberos en La Serena fueron más allá, ya que en medio de una emergencia por un vehículo que se incendiaba, los voluntarios se vieron envueltos en un enfrentamiento de disparos entre dos bandas rivales, hecho que llevó a la institución a tomar una medida inédita en sus 171 años de historia. Hemos iniciado un proceso de licitación sobre equipamiento antibalístico, particularmente chalecos antibalas, cascos antibalas, ¿cierto? Está en desarrollo, puesto que no podemos dejar de lado la seguridad de nuestros bomberos en una situación tan compleja como esta. Chalecos antibalas y cascos balísticos para los voluntarios de bomberos. Es la medida que busca resguardarlos ante los recurrentes hechos de violencia, los cuales se ven expuestos en medio de las emergencias. O sea, en primera parte no deberíamos atacar a quien nos está tratando de ayudar. Mientras más seguros puedan estar ellos, mucho mejor. Yo creo que es una medida bastante extrema el tema de usar chalecos antibalas. Desde la institución lamentan lo reiterativo que se han vuelto estos hechos de violencia y esperan no se normalicen. No puede ser que ahora estemos pensando en incorporar cascos balísticos y chalecos antibalas a nuestras tareas. Como Bomberos de Chile pondremos toda la fuerza y asesoría al servicio de los cuerpos bomberos para perseguir este tipo de hechos. Hechos como el de La Serena o Rancagua se le suma a una emergencia que no pudo ser atendida por los voluntarios en Cañete, debido a que un grupo de personas roció con benzina un carro de bomberos. Así es que el anuncio de los chalecos antibalas ya generó las primeras repercusiones. En los próximos días presentaremos un proyecto de resolución para agravar las penas a aquellos que ataquen a bomberos. Lo que nosotros podemos indicar es que los carabineros vamos a trabajar junto con bomberos, coordinados con ellos con la finalidad de entregarle protección y seguridad para que ellos puedan también desarrollar sus importantes funciones. Oye, pero se va a quemar y no puede quemar otras casas que no tienen nada que ver. Proceso de licitación de este equipamiento antibalístico que está en desarrollo y podría hacerse realidad en los próximos meses. El déficit habitacional fue parte del discurso del presidente Boric durante su cuenta pública en el mes de junio. La Asociación de Oficinas de Arquitectos ha contrapuesto la necesidad de viviendas con la disponibilidad de departamentos que están listos, pero que no pueden ser ocupados por falta de recepción final. El informe es de José Alejandro Aristimuño y Nelson González. Yo llegué en diciembre del año 2018 y desde ese entonces he luchado por el mismo objetivo, que es la vivienda. Vivir en campamento es súper duro, chiquillo, es súper complicado. No tener una ducha para bañarte, no tener un lavaplato para decir, chuta, estoy lavando la loza, porque no lo tienes. Bajo la mirada de un barrio urbanizado con todos los servicios básicos está la realidad de Salomé, sus 2 hijos, su esposo y 20 familias más que viven en el campamento Diego Portales en la Florida. Eso mientras esperan una solución habitacional. Hay terrenos acá en Chile, hay mucho terreno. No pueden venir a decir la autoridad, no es que no hay terreno, que falta terreno, porque hay muchos terrenos que se pueden trabajar para viviendas sociales. Estamos ante una emergencia habitacional quizás nunca antes vista en Chile. Pero también no podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir. El déficit de vivienda en Chile, compatriotas, es de 650.000 viviendas hoy día. Efectivamente, el déficit habitacional es algo que hay que abordar de manera urgente e inmediata. Ya no tenemos un problema de stock de vivienda, viviendas hay, sino que es el acceso el que está complicado. En un país en el que tenemos un déficit de 680.000 viviendas, ahí hay 6.700 disponibles que no se pueden habitar.
Alrededor de 20 edificios como estos no cuentan con la recepción final por parte de la Municipalidad de Estación Central. Aproximadamente son 6.700 departamentos que ya están terminados. Muchas de estas torres están listas hace rato, pero para entender el problema que tienen debemos remontarnos a años anteriores. Algunas de ellas obtuvieron sus permisos para construirse faltando un plan regulador que posteriormente terminó estableciéndose. Hubo una interpretación posterior de una DDU y por lo tanto en la interpretación posterior la aplicaron retroactivamente, vuelvo a repetir eso, cuando ellos habían tenido un permiso emitido por la autoridad que es el director de obras, válidamente emitido y legalmente emitido. No hubo ningún exceso de nada. La altura, la sombra que generan y con ello la poca ventilación, la densidad habitacional y sus consecuencias en el barrio terminaron en Contraloría y posteriormente en fallos de la misma Corte Suprema, impidiendo habitarlas. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, en 2 artículos, le da potestad a la municipalidad de demoler a costa del propietario obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la ley. Nosotros esperamos que esto, si llegara a judicializarse y ordenarse eso, evidentemente que se tiene que demoler. Sin embargo, creemos que la mejor solución tiene que pasar por entregar mejor calidad de vida hoy día a los vecinos que están viviendo en nuestra comuna. Los entendidos en la materia descartan de plano la demolición de las torres, más bien coinciden en buscar una solución sobre lo que ya está construido. Demoler es algo absolutamente inviable, porque demoler esas megas torres enormes de hormigón armado producirían un problema de contaminación gigantesco y una huella de carbono incontrolable. Creo que demoler es una situación demasiado extrema y normalmente uno la aplica cuando hay, por ejemplo, daños estructurales. Esa es una situación que no tiene razonamiento alguno. Aquí no hay que demoler, sino que hay que compensar. Y aquí es donde el déficit habitacional por un lado y la calidad de vida de quienes viven dentro y a los alrededores de las torres se contraponen. Según el catastro de techo, hasta 2021 habían 969 campamentos a lo largo y ancho del país. Ahí viven 81.643 familias, 73,52% más que en 2019, y aseguran que las cifras van en aumento. También tenemos muchas familias que hoy día viven en campamento y que, por ejemplo, tienen un subsidio asignado, que han sido beneficiarias de un subsidio, pero al momento de ir a canjearlo al mercado no encuentran una vivienda que alcance con el valor que entrega el subsidio, tanto en propiedad como también en arriendo. Los más de 6.500 departamentos que están listos pero inhabitables de Estación Central se suman a los más de 130 de esta torre en Recoleta y la que también espera resoluciones de la justicia para definir su futuro. Si la discusión se lleva a un plano de la cantidad de metros cuadrados construidos en función de lo que hoy día puede estar diciendo el plan regulador, eso puede, ¿no es cierto?, compensarse de distintas maneras y revisarse, ¿no es cierto?, hasta dónde un bien puede ser utilizado. En la Asociación de Oficinas de Arquitectos hay propuestas transversales del qué hacer con los llamados edificios fantasmas, pero partamos por las que tienen relación al déficit de vivienda. Por ejemplo, convertir 3 departamentos en 2 para ir bajando densidades, porque esa es la otra de las críticas que le han hecho a las torres. Usemos los subsidios que estaban destinados a uno u otro edificio en otro lado para estos edificios. Desde Techo lo vemos como una opción viable siempre y cuando se plantee en términos de transitoriedad, porque evidentemente estos edificios pueden ser una mejor opción en comparación a las condiciones que viven hoy día las personas en campamento. Sin embargo, hoy día, al ser proyectos que no están recepcionados por las direcciones de obras municipales, hablan de que presentan cierta irregularidad. Por eso la propuesta continúa y plantea modificaciones a la distribución de espacios dentro y fuera de los edificios. Al mismo tiempo, dentro del edificio, poner lugares comunes para cowork de las personas, porque los departamentos, como no son grandes, no es fácil trabajar ahí. Construyamos áreas verdes en donde hay casas que quedaron isla y que lo único que quieren a lo mejor es arrancar del sector. Y ese último punto es donde se centra la propuesta de la Fundación Defendamos la Ciudad y en la que coincide el alcalde de Estación Central, la calidad de vida de los vecinos que a juicio de ellos empeoró con la irrupción de las grandes construcciones. Lo que hay que hacer es mejorar los espacios públicos que hay en las inmediaciones donde están las torres, pero todo eso se hace con plata y bajo ninguna circunstancia esa plata debe originarse
en la tesorería de la municipalidad. De este modelo de construcción que tuvieron la inmobiliaria, donde no se puso en el centro el ser humano, sino que finalmente se privilegió el negocio, tenga algún tipo de compensación y que finalmente sean ellos quienes logren incorporar el equipamiento que requiere nuestra comuna. Compensaciones que están planteadas sobre los 3 millones de dólares. Dicen que con ese dinero se pueden realizar obras que mitiguen el impacto de los mega edificios, eso de ser habitados. Ponerse de acuerdo con todas las inmobiliarias para recaudar, estoy inventando, a lo mejor podrían ser unos 3, 4, 5 millones de dólares, entre todos. Y se van a poder hacer obras muy interesantes. Pero todo es una propuesta que finalmente deben zanjar las inmobiliarias con la municipalidad. Nos contactamos con una de las empresas propietarias de la mayor cantidad de torres, pero no estuvieron disponibles para esta nota. La Seremi Metropolitana de Vivienda pone el foco en las soluciones, pero enfatiza en la responsabilidad que tienen las empresas en los problemas que las construcciones ya han generado. Tenemos torres de gran envergadura que no están habitadas. Las que sí están habitadas tienen problemas de convivencia y de habitabilidad y también generan problemas en el espacio público. Por eso estamos de acuerdo con que se busque compensar, mitigar o reparar el daño urbano que han generado estas construcciones. Tenemos que darle urgencia a esta emergencia habitacional porque las familias no pueden seguir esperando, son cada vez más las familias que se van a habitar a campamentos y eso no puede seguir ocurriendo. Estas son las dos caras del déficit habitacional. Mientras hay 650.000 viviendas en deuda, hay más de 6.500 departamentos ya construidos que están listos y sobre ellos solo sigue pasando el tiempo y no habitantes. Estamos nuevamente con Carlos Grech, ahora para revisar nuestro bloque internacional y una actualización, por cierto, de la situación entre Ucrania y Rusia. Sí, y esa actualización incluye la cifra de fallecidos que lamentablemente aumenta a 14 solo en 24 horas en Ucrania por este ataque concertado de cohetes, de drones y que comenzó específicamente a la hora punta de la mañana. Por eso las imágenes que ustedes ven allí corresponden a eso de las 8 de la mañana, hora de Ucrania, con muchísimas personas en las calles, Macarena. Sí, decíamos, todo esto tiene que ver con un recrudecimiento de los ataques rusos hacia Ucrania desde el ataque del sábado a un puente, al puente que une Rusia con Crimea. Así es, y Vladimir Putin amenazó ya con lanzar nuevos bombardeos si es que Kiev perpetra atentados terroristas. La crónica de un día terrible para Ucrania en la siguiente nota. Es el registro de una joven estudiante de Kiev, Ucrania, mientras salía de la universidad y su ciudad era bombardeada nuevamente por el ejército ruso. Desde junio que la capital ucraniana no recibía este tipo de ataques. Fueron en total 84 misiles direccionados que dejaron más de 11 muertos y casi un centenar de heridos. Muchos ya sabían qué hacer. Buscaron refugio y tras el ataque comenzaron a levantar nuevamente sus hogares y lugares de trabajo. Las puertas y ventanas fueron destrozadas, pero por suerte todos estamos vivos y sanos. Lo vamos a reparar de alguna forma, aunque no lo sé, no tenemos ni materiales, nada. Dentro de los sectores afectados, además de bombardear residencias de población civil, lo que es catalogado como un crimen de guerra, se encuentran el Consulado de Alemania y el Ministerio de Educación ucraniano. Lo que expertos afirman no es al azar. No es que el misil se haya desviado, también puede ser un mensaje de que son capaces de alcanzar espacios muy puntuales y muy simbólicos respecto del desarrollo de la guerra. O sea, OTAN no siga participando porque tengo la capacidad de hacer estas cosas. Una amenaza que comenzó hace unos días con bombardeos a distintas ciudades como Zaporilla. Todo tras el derrumbe del puente que conecta Rusia con la península de Crimea, inaugurado por Putin el año 2014, tras la anexión de ese territorio, un elemento simbólico y que tras el ataque que sufrió fue catalogado por Putin como un acto terrorista. Si continúan los intentos de llevar a cabo ataques terroristas en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y en términos de su escala, corresponderán al nivel de amenaza planteada por la Federación Rusa. Nadie debe tener dudas sobre esto.
Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le aseguró a su población que saldrán adelante. Vamos a rearmar todas las estructuras que fueron bombardeadas en el ataque de hoy por los terroristas rusos. Es cuestión de tiempo. El ataque del puente también ha sido visto como un acto de defensa de los ucranianos para que el ejército ruso retroceda de la región del Donbass, luego de que hace tan solo unos días 4 de sus regiones fueran declaradas como rusas por un referéndum ruso. Los asume nadie ni los acepta nadie, por lo tanto solo son un decreto ruso, nada más. El punto es que si Ucrania ataca esos espacios, está atacando directamente a Rusia. La guerra ya no sería dentro de Ucrania, sino que le estarían pegando a Rusia. Una frontera que para los ucranianos y organizaciones internacionales es ficticia, pero estratégica, para un futuro que para muchos es incierto, cuando ya se cumplen más de 220 días de guerra. Claro, 220 días de guerra, pero los últimos 50 o 60 por lo menos habían sido de calma, no solo para Kiev, sino para otras grandes ciudades de Ucrania que habían visto con mucha más lejanía los bombardeos. Te invito a que revisemos parte de la geografía de Ucrania y también de la ciudad de Kiev para que ustedes vean cómo en 24 horas volvemos a revisar ciudades de las que no habíamos escuchado en varias semanas. Por ejemplo, Lviv, Leópolis, allí el extremo europeo de Ucrania en este caso, ¿no? Que fue una ciudad que revisamos con nuestros corresponsales y nuestros enviados allí hace algún tiempo, pero también Kharkov hacia el norte, que es así, es zona de influencia muy rusa en este caso, Dnipro, que es la ciudad donde veíamos una gran explosión, y Zaporilla más al sur, que es donde está esta central nuclear que sigue corriendo riesgo hasta ahora en territorio ucraniano. Es decir, hoy nuevamente volvemos a ver gran parte de la extensión de Ucrania bajo ataque en solo 24 horas, pero esta vez ya no con misiles necesariamente, algunos sí cayeron, pero los misiles hoy día convencionales están siendo bloqueados por Ucrania. Son los drones kamikazes, aquellos que están generando más daño en gran parte de la geografía, Macarena. Claro, y no todos vienen desde el territorio ruso, sino que también han entrado desde el Mar Negro, y tú decías del Mar Caspio también. Del Mar Caspio, que está mucho más acá, se nos va del mapa incluso este Mar Caspio, pero cruza la zona de Georgia y Moldavia. Por eso es claro, y eso ha generado todo un problema diplomático porque Moldavia está diciendo que se ha violado su espacio aéreo. Moldavia, que no es prorruso, tampoco es pro-ucraniano, se han declarado neutral, pero está lejos de haber prestado apoyo a Rusia, como si lo ha hecho Bielorrusia, por ejemplo. Y habrá que ver cómo responde entonces la comunidad internacional a esa alerta de Moldavia. Si nos centramos ahora en Kiev, en la capital, vamos a revisar el siguiente mapa para ver cuáles son los puntos. Y aquí hay un punto de inflexión respecto de lo que dice Rusia, que ataca objetivos estratégicos de Ucrania, pero lo que vimos en 24 horas estaba bastante lejos de eso. Claro, por ejemplo, el Puente de Cristal es una zona turística de Kiev. Allí el que veíamos recién esta imagen donde se veía una persona caminando y que le cae la bomba a pocos metros, se escapó por poco. La estación de trenes, el Ministerio de Educación, la Universidad de Kiev, donde estaba esta joven que iba grabando con su cámara cuando aparece un cohete muy cerca de ella. El Palacio Presidencial está a 4 cuadras, 5 cuadras de los lugares más cercanos donde cayeron bombardeos. Quizás allí la intención de Rusia puede ser rodear a Zelensky, que no sabemos si tampoco está en el palacio, es probable que no, pero aún así cercar las zonas estratégicas, pero eso afecta de todas formas a civiles porque hay voces de inteligencia que indican que los misiles de alta precisión rusos están siendo escasos y entonces eso podría afectar todos los objetivos que podrían llegar a lugares donde claramente no desea la comunidad internacional, que es atacar a los civiles. Como sea, una guerra que comenzó en febrero, que ha recrudecido en las últimas horas, son los peores ataques desde junio, y todo esto en respuesta por parte de Rusia al bombardeo de este puente, que no solamente es simbólico, sino que también es estratégico, y frente a lo cual Rusia ha acusado de ataque terrorista a Ucrania. Así es, habrá que ver cómo continúan las próximas horas, es que esperar que todo aminore, pero está muy lejos de saberse eso todavía. Vamos a revisar otras informaciones del mundo y en este caso nos vamos a Venezuela, porque allí ha aumentado lamentablemente la cifra de fallecidos por inundaciones, lluvias torrenciales que caen sobre zonas no costeras necesariamente de Venezuela, pero que tienen varios ríos intercomunicados que se salieron de cauce por el producto de las lluvias y afectaron, ustedes ven, con deslizamientos de tierra, también arrastran lo que encuentran, árboles,
ramas, de todo. Y claro, afectan a lugares también con bastantes carencias en términos de infraestructura de casas y de viviendas, material ligero. 36 personas han muerto, 56 son los desaparecidos todavía hasta esta hora en esa zona de Venezuela, en el peor desastre natural de ese país, que está recién saliendo de a poco de una crisis económica, todavía con muchísimas carencias, con muchísimos déficits en las necesidades más básicas, y que se enfrenta a este desastre. Bueno, lo hemos vivido también en nuestro país, desgraciadamente, y este tipo de inundaciones, de aluviones, tiene la dificultad de que deja mucho barro. Por lo tanto, la búsqueda de esas 56 personas desaparecidas, que es lo primordial, tiene una urgencia, porque después todo esto se endurece. Claro que sí, por eso es que son más de 3.000 hasta ahora los funcionarios que están participando en labores de rescate. Quizás la cercanía ahora con Colombia y una frontera abierta, ya sabemos, entre Venezuela y Colombia, permita llevar más insumos, más equipos de rescate a las zonas más afectadas en esta temporada de lluvias, que es bien atípica. Sabemos que el calentamiento global hace su trabajo en el sentido de intensificar los efectos de este tipo de fenómenos, la Niña, las ondas tropicales y los coletazos del huracán Julia, que más adelante veremos también ha provocado otros desastres en el norte de Venezuela, más hacia Centroamérica. Nicolás Maduro ya decretó 3 días de duelo, visitó la zona del desastre y prometió mayores recursos para enfrentar esta verdadera emergencia. Vámonos a Corea del Norte. Ahí está Kim Jong-un, que reaparece en esas imágenes viendo estos misiles de mediano y largo alcance que han surcado los cielos cercanos al mar de Japón y que han generado, por si fuera poca, inestabilidad geopolítica en el mundo, otro foco de conflicto allí en Asia, específicamente con estos ensayos que ya van más de 40 en un año. Es inusual esta actividad bélica en términos de los ensayos, que además, ha dicho Kim Jong-un, han sido realizados con armas nucleares tácticas. Una amenaza eventual, porque ha dicho pueden aniquilar objetivos en cualquier lugar. Es lo que busca Kim Jong-un, amenazar a Estados Unidos principalmente, a Occidente, diciéndoles que ellos son realmente poderosos en materia nuclear. Claro, y esto ha generado respuesta también por parte de Estados Unidos y Corea del Sur en los últimos días de la semana pasada. Sí, aún así Kim Jong-un ha advertido que van a hacer más ensayos, que no se va a detener. ¿Cuánto más va a durar la provocación de Corea del Norte y de Kim Jong-un? Es la gran incógnita. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque ya sabemos que uno de esos misiles, uno de esos ensayos, más bien dicho, cruzó la geografía de Japón, obligó a evacuar personas, a que haya una alerta máxima en Japón. Y habrá que ver cuánto están dispuestos a resistir los países vecinos a Corea del Norte este tipo de ensayos armamentísticos. Ya les hablábamos del ciclón tropical Julia, con características de huracán en algunos momentos. Bueno, recorrió el Caribe y Centroamérica y ahí están las inundaciones, lodazales completos, con advertencias para Nicaragua, para varias islas colombianas. La isla de San Andrés, muy turística, hoy día está en una emergencia absoluta. Los turistas que hay allí se tuvieron que resguardar porque hubo lluvias, inundaciones también en esos lugares. A ver, en Honduras hay 3 personas que ya murieron, hay miles de personas en albergues. En El Salvador son 9 las víctimas. En Guatemala hubo un estado de calamidad decretado durante 30 días porque hay 1 millón de personas que están sin luz y sin energía. Lo mismo ocurre en Nicaragua. Ya hablamos de muchos países que no tienen la infraestructura necesaria para solventar justamente este tipo de fenómenos. Y nos vamos a ir con estas imágenes que corresponden al volcán Stromboli en Italia. Es una emergencia, claro, pero aún así, este es un volcán muy activo. Lleva 2.500 años de actividad. Por lo tanto, más que la emergencia en sí, la imagen que ustedes ven es bien impresionante, de la lava que llega incluso hasta el mar. Lo cierto es que esto ocurre en un archipiélago donde los turistas se acercan incluso a ver esto con cierta distancia, pero sin afectar a los poblados. Es incluso entonces una erupción de carácter turístico, podríamos decir, más allá de las advertencias que hace la población civil, de la protección civil, quiero decir, de que no salgan de sus casas y de que no se acerquen tanto a este volcán Stromboli, en una zona muy apreciada también por la naturaleza y el entorno allí en Italia. Claro, una geografía muy dada a los volcanes también en ese país. Sí, hay cerca de 600 personas en este instante allí, entre residentes y turistas. Todavía no han sido evacuados, pero hay un barco esperándolos en caso de que requieran esta evacuación allí en el volcán Stromboli, en Italia, cerca de Sicilia. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Buenas noches. Que estés bien, que tengas buenas noches. Igualmente. Y antes de ir a la pausa, queremos invitarlos a revisar parte de lo que será nuestro reportaje a fondo esta noche. A mí me llaman por teléfono. Me dice, ¿sabe? Me dice que un accidente en la lancha y su hijo murió.
Estaba en Osorno con mi hijo, venía en la carretera hacia Puerto Montt y me llamó mi mamá desesperada, estaba llorando y al final no le entendí mucho. Como a las 1 de la tarde aproximadamente me dice que mi papá había fallecido, que había tenido un accidente aproximadamente como a las 10 de la mañana. Se ha planteado la necesidad de regular las medidas de seguridad por la alta tasa de accidentabilidad y sobre todo de mortalidad de quienes operan en las profundidades del mar. Junto a Directemar los acompañamos en terreno a realizar fiscalizaciones. Varias horas mar adentro para encontrar los centros de cultivos y buzos trabajando. Todo en orden en esta pasada, pero que asegura a los propios trabajadores con los que hablamos no es. Chilevisión Noticias. Chile es el segundo mayor productor de salmones en el mundo, una industria que mueve millones de dólares al año, pero que esconde una grave situación laboral para los buzos, según un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos que dice que entre el año 2004 y 2017 han muerto 32 personas cumpliendo labores de buceo en empresas salmoneras. Se habla de precariedad laboral, falta de autocuidado y sobre todo poco interés de la industria en la prevención. Los muertos de las salmoneras, el reportaje es del periodista Julio Sánchez. Fue día domingo. Yo estaba en Aysén. A mí me llaman por teléfono. Me dice, ¿sabe? Me dice que un accidente en la lancha y su hijo murió. Pero así, tal como le estoy diciendo yo, su hijo murió. Estaba con hidrolavadora, él estaba limpiando las jaulas de los salmones. Reventó el compresor de aire, quedando mi hijo atrapado abajo sin oxígeno. Cuando ya bajaron a buscarlo fue tarde. Aquí la empresa externa, la empresa mandante le da lo mismo que se muera un buzo. Estamos hablando de la salmonera. Estamos hablando de la salmonera, esa es la empresa mandante. No les interesa la vida del buzo. Ellos lo único que les interesa es que el buzo le trabaje, que le sirva. Tampoco le sirve un buzo enfermo. Se enferma un buzo que tenga un alza de presión, cualquier cosa que quede con secuelas, ese buzo no sirve para más. Era la primer buzo mujer que moría en Chile. Estaba amarrando tensores. Para la gente que no conoce qué es lo que es tensor, está la malla cuadrada pecera y hay que amarrarle unos cabos hacia unos pesos para que la malla se abra y el salmón pueda engordarse tranquilito adentro. Estaba haciendo esa pega a 27 metros. Perdieron comunicación desde la superficie con ella y la fueron a buscar a 60 metros. Estaba muerta, claro. Estaba en Osorno con mi hijo, venía en la carretera hacia Puerto Montt y me llamó mi mamá desesperada, estaba llorando y al final no le entendí mucho. Como a las 1 de la tarde aproximadamente, me dice que mi papá había fallecido, que había tenido un accidente aproximadamente como a las 10 de la mañana, que se había tratado de hacer la reanimación, pero no había sido exitosa y que lamentablemente él había fallecido. Los centros de salmoneras están obviamente en alta mar y se sostienen gracias a pesos de cementos que están unos colgados y otros pesos más grandes en el fondo del mar, que es lo que sostiene los pasillos, las jaulas y todo el sistema de
de las pisciculturas. Entonces lo que él estaba haciendo era cambiar estos pesos que van en una cuerda hacia abajo, que son más o menos como de 250 kilos cada uno. Por la causa de muerte que está en el registro civil, asfixia por sumersión, pues eso quiere decir que él se ahogó, digamos, haciendo lo que estaba haciendo. Pues. Lo que no se sabe es por qué él se ahogó. Pues. En la investigación hay algunos datos que, por ejemplo, que su manguera estaba cortada. ¿Manguera de qué? Su manguera que suministraba aire. También su profundímetro, que es un reloj que usan ellos que mide la subida y las bajadas que ellos hacen, indicó que él llegó hasta los 80 metros. ¿80 metros? Sí, 80 metros de profundidad, siendo que él trabajaba en 20 metros. Algo lo arrastró a los 78 metros que dice que marcó el profundímetro, que gracias a Dios algo digital que no se puede borrar. Como él se quedó sin aire, no pudo salir a la superficie y es la causa, digamos, de muerte en sí, que es la asfixia por sumersión, que es el ahogamiento. En la industria del salmón es el buceo más riesgoso del mundo. Se estima que en las costas de Chile trabajan alrededor de 16.000 buzos, 7.000 de ellos que operan específicamente en las empresas salmoneras. ¿Bajo qué condiciones? Se ha planteado la necesidad de regular las medidas de seguridad por la alta tasa de accidentabilidad y sobre todo de mortalidad de quienes operan en las profundidades del mar. ¿Qué tiene que decir el Estado y sobre todo las propias empresas salmoneras? Lo vemos en el siguiente reportaje. ¿Cuántos perros se han muerto en Santiago, por decir, y toda la gente sale con sus celulares a protestar y se creó la ley Cholito? ¿Cuántos buzos han muerto? El año pasado creo que fueron 18, el año pasado 20, el año antepasado, o sea, es atroz. ¿Cuántos niños huérfanos quedaron ahí? Probablemente la violación más grave que existe asociado al tema salmonero en términos laborales está ligada con la alta tasa de mortalidad y de accidentabilidad laboral que existe en la industria, principalmente asociado a enfermedades laborales y fallecimientos de buzos. Son millones de dólares que la industria salmonera mueve al año en Chile. Después de Noruega, nuestro país es el segundo mayor productor de salmón en el mundo, un mercado que ya ha arrastrado reiteradas críticas por temas ambientales, pero que esconde también un gravísimo problema de seguridad laboral, desconocido hasta ahora. Para evitar este tipo de accidentes, la verdad es que pareciera existir una mala práctica estandarizada en orden a, por ejemplo, permitir que buzos operen sobre una profundidad mayor a la que se encuentran autorizados. Hace solo unas semanas, la buzo Catherine Pérez Moraga, de 30 años, perdía la vida realizando faenas en dependencias de la salmonera Nova Austral. Se trata de la última trabajadora del rubro que murió cumpliendo su labor en el fondo del mar. Hoy existe una investigación en curso, pero la familia, en entrevista con el diario La Prensa Austral, denunciaba que el equipo que la mujer tenía para operar no era el adecuado. Es posible ver, y así lo han dicho sus familiares, que ella tenía equipamiento solamente para bucear a una profundidad de 20 metros. Sin embargo, el accidente se produjo a 27 metros. Y es más, ella tuvo que ser rescatada a los 60 metros por una persona que tampoco tenía, digamos, la certificación para bajar esa profundidad, poniendo también en riesgo su vida en la misma labor de rescate. Lo ideal que el buzo autónomo es el comercial que trabaja con botella, debe bucear en pareja. Es que eso debería ser para todos. Es que si tú aplicas que trabajen de dos en pareja, le vas a encarecer el costo a la industria. Entonces la industria no quiere pagar por la seguridad de los buzos y ese es el problema. Hace 8 meses fue el buzo Edgar Mancilla quien pereció igualmente haciendo trabajos para Salmonera Camanchaca. La familia también denuncia una serie de irregularidades que detonaron en su muerte, desde el compresor de aire hasta otros elementos básicos que simplemente dicen no funcionaron. Yo no entiendo si en este caso aquí, por ejemplo, falló el compresor y si el día antes estaba fallando, ¿por qué siguieron trabajando con ese compresor malo? ¿Por qué dejaron que mi hijo se muera prácticamente?
Según este informe de la Policía de Investigaciones en manos de la familia y que nos facilitaron para este reportaje, se da cuenta en sus conclusiones que la víctima descendió sin parte del equipo de emergencia necesario como una botella de aire adicional, mientras que el buzo de emergencia no estaba preparado para descender al mar al momento del estruendo del compresor. Ahora yo no entiendo el supervisor qué hacía, que no bajó él. Porque se supone que cuando un buzo se tira hay un supervisor que está preparado para lo que pase. Y aquí en este caso no fue el supervisor el que sacó a mi hijo. ¿Por qué murió Edgar Mancilla y por qué murió también Catherine Pérez? Ambos buzos trabajaban para empresas externas, pero que cumplían obligaciones para estas salmoneras. En el caso de Catherine, la empresa No Austral, mediante un comunicado, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la trabajadora, agregando que al momento del suceso suspendieron todas las faenas en el centro de cultivo y se entregaron todas las facilidades y antecedentes a las autoridades correspondientes para ayudar a identificar las causas del accidente. Mientras que Salmonera Camanchaca, a quienes pedimos entrevista, se remitieron a enviar esta declaración. En nuestro caso, y a pesar de haber tenido solo un lamentable accidente fatal en casi 40 años de actividad y de haberse demostrado en él que nuestra empresa cumplió con todas las exigencias reglamentarias, el trágico fallecimiento del señor Mancilla nos mueve a redoblar los esfuerzos para lograr un buceo plenamente seguro para nuestros colaboradores. En octubre del año 2021, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, encargado por el Instituto Danés de Derechos Humanos, reveló cifras escandalosas respecto a la situación de los buzos que trabajan en las empresas salmoneras. Según esta investigación, entre el año 2000 y el 2012 murieron en Chile 43 buzos profesionales en actividades referidas no solo a la industria salmonera, sino que en general. La edad promedio de los fallecidos era de 43,9 años. Sin embargo, agrega el estudio, sumando estadísticas de la Dirección General de Territorio Marítimo, Directemar, entre el 2004 y 2017 ocurrieron 164 accidentes de buceo en la industria salmonera, costando la vida, escuche bien, a 32 personas. También es muy llamativo en el informe la comparación que realizan los investigadores con otros países donde también hay industria salmonera, como el caso noruego. Y lo compara con Noruega, que es otro país que tiene industria salmonera, y eso significa que para ellos hubo solamente una muerte en ese periodo. 1 versus 32 entre 2008 y 2017. Así se muestra en este gráfico comparativo expuesto en el informe. ¿Por qué, de acuerdo a estos datos, en Chile se mueren los buzos que trabajan en empresas salmoneras y por qué en Noruega, cuya producción es mayor, no? Cualquier pérdida humana con ocasión del lugar de trabajo o de su desempeño para nosotros es alarmante. Nunca las fiscalizaciones son suficientes, eso es una realidad. Sin embargo, nosotros nos hemos planteado un trabajo más profundo respecto de las situaciones en la salmonera y sobre todo en los buzos, lo que ha implicado que hemos hecho algunas fiscalizaciones que son más bien investigativas. Detuvimos todo lo que eran las jornadas excepcionales para los buzos. El accidente en general se investiga para determinar la causa, pero nosotros hicimos un trabajo intersectorial con salud y con trabajo, donde analizamos la causa real, la causa basal del accidente. Y ahí nos dimos cuenta que hay un factor muy importante que es el de la salud preexistente del buzo. Ese se chequea por un certificado médico de manera anual, pero además hay un tema que nosotros lo abordamos con salud y con trabajo para que el buzo se aborde la enfermedad preexistente, la que en ocasiones es la que genera finalmente el accidente. Fiscalización, enfermedades preexistentes, autocuidado de los buzos o sencillamente precariedad laboral. Un problema que parece multisectorial, pero que redunda en un común denominador, la vida de quienes bajo el agua realizan trabajos para las empresas salmoneras. No existe la intención de la industria de tener buzos contratados siempre. No existe un costo en capacitación. A los buzos no se les capacita. Por ejemplo, hemos tenido denuncias al sindicato de buzos que han pedido, por ejemplo, que le cambien la botella de emergencia, que le carguen la botella de emergencia. Pero
hay que hacer la pega. O sea, tenemos que hacer el cambio de malla ahora, pero no está en la botella de emergencia. Entonces dicen, hagamos la pega porque si no, te sacan al team completo. Buzos capacitados para estar como máximo a 20 metros de profundidad, denuncian desde el sindicato, los hacen bajar aún más sin tener las capacidades para aquello. Ahí es donde a veces ocurren los accidentes. El buzo que es trabajador, lo primero que va a hacer es velar por su trabajo, por su sustento, por lo tanto va a sentir lo que le dice su jefe y va a bajar a 20, 30 metros, algo que no está preparado, no está capacitado tampoco. Yo he visto muchos casos en que tenemos buzos que han pasado los 20, 30, 40 metros mandados, en la cual han tenido accidentes laborales y además han sido sancionados. Tu papá murió a los 80 metros aproximadamente, se ahogó, digamos. ¿Crees tú que se trata de un accidente que se pudo haber evitado? Sí, nosotros creemos que se le pudo haber caído algo. Desde que ellos salieron del puerto hasta que llegaron a hacer la función pasaron también muchas cosas. Por ejemplo, el barco donde ellos iban sufrió un accidente, un percance y ellos se cambiaron de barco. Esa barcaza no estaba adaptada para hacer la pega que ellos iban a hacer. La manguera tenía 3 cortes en distintas partes, que fue lo que investigó la PDI, pero no pudo llegar a un resultado si es que fue hecho por su cuchillo, si alguien lo cortó. Obviamente eso está en materia de investigación. Él, su cuchillo, que lo cuidaba mucho porque él siempre decía que era el que le salvaba la vida si pasaba algo abajo, él cuando lo sacaron lo tenían fundado. Entonces él no pudo haber cortado la manguera, pero sí el accidente se pudo haber evitado y en este caso estamos claros que no fue culpa de mi papá. En todos los teams de buceo debiera existir 3 buzos, un supervisor, un asistente y un buzo de emergencia, ¿ya? En este caso no había buzo de emergencia, el supervisor no estaba donde correspondía, entonces falló todo el protocolo que debiera existir. En el caso de la muerte de Cristian Díaz, buzo que también trabajaba para una empresa externa, la familia tomó acciones legales contra esta última, pero principalmente también contra la empresa mandante, salmonera Blumar, a quienes solicitamos entrevistas. Sin embargo, respondieron con esta declaración. Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Cristian Díaz en el año 2021 y como empresa hemos aportado todos los antecedentes para la investigación en curso. El buceo seguro es una prioridad para nosotros y seguiremos esforzándonos en mejorar el estándar de buceo. Estábamos trabajando en un centro de cultivo haciendo traslado de pesos muertos. Realizando esa maniobra tuve un accidente con un enredo de un cable, de un cabo. Quedé atrapado de ambas piernas. Debido a eso tuve la mala suerte de la fractura que tuve de las 2 piernas. Debido al accidente me sacaron el tobillo y me quedaron 2 centímetros y menos más corta la pierna. Y uso una plantilla de 2 centímetros y medio, que es para igualar el pie, para poder caminar mejor. ¿El trabajo que usted estaba realizando en esta empresa salmonera era evitable? ¿Si hubiesen existido medidas de seguridad? Claro que sí. ¿Qué falló acá? El barco no tenía marca de peligro, señalizaciones donde tú puedas transitar. No tenía nada de eso. ¿Y usted en uno de esos lugares fue que se accidentó? Exactamente. Historias como las de Erwin se repiten en varios otros buzos más. Como él, son cientos de trabajadores que al menos pueden contar su historia. Ya no podrá volver a bucear ni a trabajar. La sensación de abandono también forma parte de su tratamiento. Vivo de la pensión, una pequeña pensión, y nada, ahí inventando cosas, sobreviviendo por ahora, y el apoyo de la familia que siempre está presente cuando pasan cosas así. ¿Qué tiene que decir la industria en general respecto a esta gran problemática? Pedimos entrevista a los 3 principales gremios que agrupan a distintas empresas salmoneras en Chile.
El Consejo del Salmón, mediante este comunicado, explicó que han reforzado una serie de medidas para resguardar a los trabajadores frente a actividades riesgosas, como el caso de las labores de buceo. Además, agregaron que como gremio implementaron en el 2021 un protocolo interno para evitar accidentes que, aseguran, elevó el estándar de las operaciones de buceo en las empresas asociadas. Salmón Chile, por su parte, envió esta declaración. Hemos comprometido una serie de medidas como la creación de una escuela de buceo donde ya hemos capacitado y formado a más de 300 buzos acuícolas y hemos trabajado en un estándar de buceo para poder estandarizar diversas medidas tanto a nivel como empresas mandantes como empresas contratistas. El otro gremio, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, no contestó nuestra solicitud. Junto a Directemar los acompañamos en terreno a realizar fiscalizaciones. Varias horas mar adentro para encontrar los centros de cultivos y buzos trabajando. Todo en orden en esta pasada, pero que asegura los propios trabajadores con los que hablamos no es lo normal. Algunos piden que exista una ley especial del buzo que entregue una regulación más estricta, además de un compromiso real de la industria para que se involucre en el tema, junto con más recursos para fiscalizar. Un todo que parece obvio ante la cruda realidad de estos trabajadores del mar que año tras año arriesgan la vida en faenas salmoneras. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Los dejamos invitados, ya viene un nuevo capítulo de Doctor Mil.